Bien, seguimos con el segundo vídeo de los 10 que vamos a presentar. El segundo vídeo de tema de nomenclatura química inorgánica. Vamos a hablar de los principales estados de oxidación, que es algo muy importante a conocer para poder dominar el tema. Hemos agrupado los principales estados de oxidación de acuerdo a sus semejanzas de estado de oxidación, ¿no? Por grupos. Por ejemplo, el grupo 1A tenemos al litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, pero hemos adicionado algunos elementos que son muy semejantes, ¿no? Muy semejantes con sus estados de oxidación respectivamente. Por ejemplo, tenemos cobre, mercurio y plata, que tienen estado de oxidación 1 y 2, ¿no? 1 más 1 más 2. También hemos agrupado oro y talio, que también tiene estado de oxidación más 1 y más 3. Y todos del grupo 1, su estado de oxidación siempre va a ser 1. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos el grupo 2A, que cumple con el mismo criterio. En este caso hemos adicionado simplemente zinc y cadmio. Y luego los demás, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, son del mismo grupo, 2A, ¿no? Y su estado de oxidación siempre es 2. En el grupo 3 tenemos al grupo boro, aluminio e indio, que hemos agrupado dentro del grupo 3. Su estado de oxidación es 3. Hasta ahí todo correcto. A partir del grupo 3 tenemos que tener en cuenta, estimados amigos, el grupo en el que se encuentran los elementos, ¿no? Si es par o impar. Por ejemplo, en el grupo 4, al carbono, silicio, plomo, hemos agregado platino, germanio y estaño, que su estado de oxidación es 2 y 4, porque está en el grupo 4, ¿no? O sea, de 2 al 4, todos los números pares. Y por ejemplo, en el grupo 5 tenemos el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto. Y tenemos su estado de oxidación, que es de 3 al 5, ¿no? 3 y 5. Muy bien, y con esa misma lógica, podemos determinar los estados de oxidación de las siguientes, ¿no? Por ejemplo, del grupo 6, de 2 al 6, 2, 4 y 6, que es azufre, selenio, teluro. El grupo 7, que son los halógenos. Consideramos al flúor, cloro, bromo y yodo, que sus estados de oxidación respectivamente 1, 3, 5 y 7. Muy bien, si hablamos de los hidruros no metálicos, vamos a considerar en el tema de los hidruros, entonces vamos a considerar los siguientes estados de oxidación, ¿no? que vamos a ver dentro de las reglas también de la nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, si está en el grupo 7, tan solamente nos podemos hacer la simple pregunta de cuánto le falta para 8, y eso va a ser su estado de oxidación de ese grupo. Igualmente en la siguiente, ¿no? En la 6, 5, 4. ¿Cuánto le falta del grupo 6 para llegar a 8? Es 2, entonces va a ser menos 2. Esos son todos los estados de oxidación negativos, ya en los hidruros. Muy bien, vamos a continuar con otro pequeño grupito, que es este grupo, ¿no? Galio, hierro, cobalto y níquel, que siempre su estado de oxidación van a ser 2 y 3, más 2 más 3. Y luego tenemos otra pequeña tablita donde están los anfóteros.
Tenemos al cromo, manganeso, vanadio, bismuto y nitrógeno. Tenemos cada uno de estos elementos se comportan como metal y como no metal, y algunos, en este caso el nitrógeno es neutro, ¿no? Por ejemplo, cuando es metal, siempre van a trabajar con estas valencias, ¿no? Si en un compuesto identificamos que están trabajando con estos estados de oxidación, estos elementos, vamos a considerar que son metales. En caso contrario, si están trabajando con no metales, entonces vamos a identificar que van a estar trabajando con estos estados de oxidación. Creo que con esto queda claro, ¿no? Y cuando hablamos de un compuesto neutro, entonces el nitrógeno va a trabajar con 1, 2 y 3, ¿no? A diferencia del nitrógeno que hemos agrupado anteriormente, ¿no? Está en el grupo 5, que trabaja con 3 y 5. A diferencia. Muy bien. Luego vemos las reglas, que son muy importantes, que son básicas, importantes, para poder nombrar y formular correctamente. Las reglas generales para determinar el estado de oxidación. En esta regla nos dice, la regla 1, un elemento sin combinarse, su estado de oxidación es 0. Muy bien. Entonces un elemento sin combinarse, su estado de oxidación va a ser 0. Por ejemplo, acá podemos hablar del nitrógeno. Podemos hablar de azufre, potasio, sodio. ¿Ok? Porque no, estoy escribiendo arriba, ¿no? Esto de acá debería ser acá. En un elemento sin combinarse, su estado de oxidación es 0. Disculpen, amigos. Es que estaba mirando a través de la cámara, ¿no? Con una mano estoy grabando y con la otra tengo que desarrollar. Y el papel se mueve también cuando se escribe. Pero ya bueno, normal, le superamos ese impasse. Ok, seguimos con la siguiente regla. Nos dice la sumatoria de los estados de oxidación en un compuesto debe ser 0. La sumatoria debe ser 0. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el dióxido de carbono, CO2. El dióxido de carbono, CO2, la sumatoria debe ser 0. Entonces sumamos, ¿no? Acá decimos el oxígeno, acá siempre va a trabajar con menos 2, en los dióxidos trabaja con menos 2. Y 2 por menos 2 es menos 4. ¿Cuánto debería tener el carbono? Más 4. Entonces más 4 menos 4 es igual a 0. Se cumple. Se cumple. Entonces a eso se refiere la regla, ¿no? La sumatoria de los estados de oxidación en un compuesto debe ser igual a 0. Muy bien, en la siguiente nos habla acerca de en los iones, ¿no? En los iones poliatómicos, la sumatoria de los estados de oxidación es igual a la carga del ion. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner igual un ion, podemos poner por ejemplo el ion hipoclorito, ¿ya? Hablamos del ion hipoclorito, que es ClO a la menos 1. Entonces, para poder nosotros determinar la suma, dice la regla, ¿no? En los iones poliatómicos, la sumatoria de los estados de oxidación es igual a la carga del ion. Entonces, podría hacer una pequeña ecuación así, ¿no? X, porque no sabemos con cuánto está trabajando el cloro, digamos, menos el estado de oxidación del oxígeno, en este caso, trabaja con menos 2, es igual a la carga del ion. ¿Cuánto es la carga del ion? De acuerdo a nuestro hipoclorito es menos 1, ¿no? Entonces le ponemos menos 1. Entonces ustedes, que son muy hábiles, podrían decirme cuánto vale X. ¿Cuánto vale X en este caso?
sería menos 1 más 2, porque este 2 pasaría al siguiente lado, ¿no? Entonces es igual a 1 más 1. Ya, entonces podemos definir que el cloro está trabajando con más 1. O también podríamos decir cloro más 1, menos 1. Cloro está trabajando con menos 1. El cloro está trabajando con más 1. Ok, es igual a su carga. Muy bien. Luego de haber explicado sobre la tercera regla, los iones poliatómicos, vamos a hablar sobre el hidrógeno y el oxígeno, porque son la base de todos los compuestos, ¿no?, que se puede generar a base de hidrógeno y oxígeno. Entonces decimos, el hidrógeno generalmente, en la mayoría de los casos, trabaja con su estado de oxidación más 1, excepto en los hidruros no metálicos, estábamos comentando anteriormente, ¿no? En los hidruros no metálicos, el hidrógeno trabaja con menos 1. Y si hablamos del oxígeno, en la mayoría de los casos el oxígeno trabaja con menos 2. En la mayoría de los casos. Excepto en los peróxidos, que trabaja con menos 1. Y también frente al flúor, que trabaja con más 2. Entonces creo que ahí nos queda muy claro el tema del hidrógeno y el oxígeno. Eso tenemos que tener en cuenta y siempre recordarlo para no tener problemas, estimado. Y el grupo 6 y 7 ya creo que ya hemos hablado, ¿no? Ha quedado bien claro porque acá dice los grupos 1 y 2, los alcalinos y alcalinoterrios, con 1 y 2 electrones en su último nivel, lo pierden, ya tienden a perderlo. Por eso hablamos de los cationes, ¿no? Cuando pierden electrones, cationes, y cuando ganan, se forman en aniones. Entonces ahora los grupos 6 y 7A, su estado de oxidación es igual al número del grupo menos 8. Ya eso es lo que dijimos, ¿no? Lo que ya explicamos acá cuando hablamos de los principales estados de oxidación, ¿no?, que hemos agrupado. Tiene que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, acá dice en el grupo 7, en el grupo 7A, ¿no?, 7 menos 8 es igual a menos 1. En el grupo 6A, 6 menos 8 es igual a menos 2 y así sucesivamente, ¿no? Aplicando la misma lógica, podemos determinar su estado de oxidación de los elementos químicos del grupo 6A y 7A, de los anfígenos y halógenos. Que vamos a ver eso cuando hablamos de los hidruros, ¿no? Hidruros no metálicos, en el siguiente vídeo, en el siguiente tema. Eso sería todo en el segundo vídeo. Luego vamos a ver el siguiente vídeo, estimados amigos. Es el vídeo 3. Vamos a hablar de las funciones químicas inorgánicas. Nos vemos en el siguiente vídeo.